Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar. Parashat Vaishlach. ¿Se puede apagar esto? Aprovechemos el verano y el calor, ¿no? Se quejan todo el invierno de que hace frío y que dura mucho, ¿no? La porción de esta semana es una porción sumamente poderosa energéticamente y siempre la leemos en el mes de Kislev y tiene la particularidad, lo mencionamos todos los años, la historia central de la parashá es el reencuentro de Jacob con su hermano Esav y la famosa pelea que Jacob tiene con este ángel en el Yabok, en el río. Estaba escondida por acá. Y menciono esto de que siempre la leemos en el mes de Kislev, porque este es un mes que este mes y el mes de Adar son dos meses que tienen un potencial y una apertura a conectar con salir de... Yo igual insisto, no sé si es lo más inteligente. Ahora ya está caliente la casa, pero de la misma forma que en invierno uno no deja entrar el aire frío de adentro, de afuera, en verano tenemos esa costumbre de abrir las ventanas, pero las leyes de termodinámica dicen lo contrario. Claro, ¿y aire de qué temperatura entra? No, es una ilusión de que parece que está fresco porque sopla y mueve la cantidad. Vos tenés aire a 36 grados alrededor de tu cuerpo. Está a 36 grados porque tu cuerpo lo calienta y lo mantiene a 36 grados alrededor. Cuando entra una brisa de aire a 32 grados, parece que te refresca porque remueve la capa de aire a 36 grados que está enfrente tuyo. Pero lo que estás haciendo es que las paredes que están frías, que están a 26, 27 grados, las estás calentando con el aire caliente que dejas. Eventualmente la casa termina calentándose. Las abuelas, las señoras antes, sabían qué hacían. Mantenían oscuro y cerrados los lugares para mantenerlos frescos. Dejar entrar, o sea... las reglas de termodinámica son iguales en invierno que en verano. Si dejas entrar aire caliente, finalmente la pared termina de calentarse y hace calor durante todo. Entonces, por lo menos hay un mes más o menos en el verano y un mes en el invierno en donde uno puede preservar la temperatura del... Después hay esa ilusión de que el aire que corre quita la capa de 36 grados de aire que uno está calentando alrededor y parece que está fresco. A eso se le llama sensación térmica. ¿Qué cosa? Claro. Y la transpiración es justamente para bajar la temperatura, ¿sí? La evaporación de agua produce frío. ¿Sí? No, pero aparte porque entra el ruido de afuera y es... Ok, entonces... Además, ustedes estudian Kabbalah, la temperatura no debería de ser algo que les... ¿sí? Es todo... ¿Qué cosa? Sí, ahora. Ok. Entonces digo, estos 2 meses son de un potencial energético que es extraordinario. Y lamentablemente
corrupción de los poderes que han dominado al mundo los últimos 2000 años han hecho que la atención sobre lo que está disponible en estos 2 meses del año, que es nada más y nada menos que la energía de milagros, ¿sí? Nes, salir de nuestra naturaleza para entrar en un nivel superior y en un nivel de dominio sobre la fisicalidad, incluyendo el frío y el calor. Seriamente lo digo, ¿sí? Incluyendo el frío y el calor, el dominio sobre la fisicalidad. Y bueno, en un ratito hablaremos de cuál es de cuál es esa distracción. Pero lo cierto es que en este mes de Kislev, el acontecimiento central del mes de Kislev, como milagroso, es la historia de Hanukkah. Lo cierto es que seguramente durante mucho tiempo los dirigentes del pueblo de Israel durante la conquista greco-persa deben haber estado pensando cómo hacían para deshacerse de los griegos, ¿sí? En realidad mayormente las personas eran persas, pero era porque Alejandro Magno primero había conquistado lo que es hoy Irán, y desde las sátrapas persas es que atacó a Israel. Pero en el momento en el que pudieron, ¿cómo se dice? Overcome, sobreponerse, superar al gobierno, a la regencia griega sobre Jerusalén, fue durante el mes de Hanukkah. De hecho, el Hanukkah, lo que ocurre el día 25 de Kislev, es una consecuencia del verdadero milagro que ocurrió en Hanukkah. El milagro de Hanukkah de las velitas fue después de la conquista o de la reconquista de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? El verdadero milagro no fue que un poquito de aceite duró, que era suficiente para un día, durara 8 días. El verdadero milagro fue que un grupo de sacerdotes, de personas espirituales, muy pequeño el grupo, menos de 100 personas, pudieran haber derrotado al imperio griego, al imperio de Alejandro Magno, ¿sí? y reconquistado la tierra que todos querían. ¿Sí? No es que era un pedacito de tierra que los griegos dijeron, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a pelear por esta porquería de tierra? Desde Melquisedec, que fue el primer sumo sacerdote o el primer metafísico que gobernó Jerusalén, antes de que apareciera Abraham en la historia. De hecho, Abraham es el primero que le lleva diezmo a Melquisedec, que era el rey sobre Jerusalén. Desde ese momento en adelante, todos los grandes gobernantes del mundo han querido conquistar Jerusalén, porque para ser un rey antiguamente no se trataba de nacer, de ser el hijo de un linaje, ¿sí? Estos reyes tenían muchos hijos, pero había una condición metafísica y una condición de conocimiento que hacía que una persona llegue a ser rey de una de las 70 naciones del mundo. Y ese nivel de conocimiento metafísico los hacía desear conquistar el punto, el centro neurálgico del ingreso de la luz a este planeta, que es la montaña de donde está el templo.
Har Habayit, ¿sí? Entonces, la guerra que ocurrió entre los macabeos y el imperio griego ocurrió durante el mes de Kislev. ¿Por qué esperaron hasta el mes de Kislev? Porque sabían que era algo extraordinario lo que tenían que lograr. Sabían que tenían que tener el apoyo del universo para que los ayude a salir de esa situación. ¿Y qué hay de especial en el universo en este momento? También en el mes de Piscis, lo rige el planeta Júpiter. Y el planeta Júpiter es el planeta de la espiritualidad. De hecho, es el planeta que rige sobre el pueblo de Israel. En la historia de la parashá de esta semana, y por supuesto, conquistaron el templo, quisieron santificar otra vez el templo, pero no había suficiente aceite. Entonces la pregunta que se hicieron fue, ¿esperamos 8 días, 7 días en realidad, una semana tardaba en viajar al lugar más cercano en donde había producción de aceite de oliva virgen? Esperamos los 7 días que se tarda en ir a buscar el aceite para que haya continuidad y tengamos suficiente aceite para quemar, o encendemos la menorá con el aceite, con estas pequeñas botellitas de aceites que habían encontrado, que apenas alcanzaban para un día. Y la opinión de Matitiau, que era el Cohen Gadol, fue: no se debe de esperar para santificar algo. Lo santificaremos hoy y mañana se nos apagará el fuego de la menorá y la volveremos a santificar dentro de 7 días. Pero si hoy se puede hacer un trabajo sagrado, hay que hacerlo hoy, ¿sí? No hay que pensar en qué va a pasar mañana. Si con lo que sea que tengo hoy, con eso hago algo hoy. Y esa es una de las grandes lecciones también de la energía de esta semana. No te hace falta esperar a saber más, a tener más. Con lo que tenés hoy te tiene que alcanzar para hacer trabajo sagrado. Ahora, ¿cuál es la relación de esta historia, más allá de que ocurre en el mes de Kislev y que esta porción se da en el mes siempre la leemos en el mes de Kislev? Es que esas vasijas de aceite que encontraron en el templo las había traído Jacob hacía 1000 y tantos años antes. Y esas pequeñas vasijas de aceite son la razón por la cual Jacob se regresó cuando salió de la casa de Labán, viajando hacia la tierra de Israel, donde sabía que su hermano lo estaba esperando para matarlo. La porción empieza con la historia de que Jacob mandó mensajeros, ángeles, literalmente, con el poder que él tenía metafísico, envió ángeles que trataran de convencer a Esav de que Esav no lo mate. Pero dice que los ángeles se encontraron con un ejército de 400 hombres. Si ya hace rato que vienen tomando clases de Kabbalah, saben que no estamos hablando de 400 hombres. El número 400 representa a las 400 huestes del ángel de la muerte. Y sí, claro, eran los hombres de Esav, porque Esav en sí representa la energía del ángel de la muerte. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Trató de apaciguar eso, pero no era posible desde un lugar de enviar ángeles a que lo hagan por él. Y en el camino cruzaron el río Jordán, es decir, entraron a la tierra de Israel, estableció un campamento en donde envió todas las cientos y cientos de cabezas de ganados que tenía de regalo para Esav, ¿sí? Se despojó de la fisicalidad para dársela como una moneda de cambio al ángel de la muerte, o a su hermano que representaba esa fuerza. Puso a Rachel, a su esposa, que tenía este poder de protección, lo que sea que ella veía estaba protegido del mal.
en la parte más alta de una montaña para que viera a todos sus hijos, a todos los hijos de Jacob, no los hijos de ella, y estuvieran protegidos. Y él les dijo, espérenme acá, porque me acabo de dar cuenta que nos olvidamos algo del otro lado del río. Ahora, Jacob era un tipo que era millonario, era un tipo sumamente rico, podía comprar todo el aceite del mundo, si quería, pero se acordó de que había quedado del otro lado un saco de esos, ¿cómo es? Una alforja que tenía botellas de aceite adentro. Y esto es una cosa que el año pasado lo explicamos con mucho más detalle, y si quieren escuchen la clase de Zohar del año pasado, van a ver, explicamos con más detalle el hecho de las partes del cuerpo y lo que representa un tzadik, y el porqué de Jacob yendo a buscar estas botellitas. Y digamos, para resumirlo, un tzadik sabe que si él tiene una posesión es para usarla para algún propósito, si no, no la tendría. ¿Sí? Para ponerlo de alguna forma, los tzadikim no tienen baulera, donde guardan cosas que ya no usan. Si lo tienen, saben que tiene un uso, y el tenerlo les exige encontrar para qué lo tienen. ¿Sí? Saber cuál es el propósito espiritual del por qué tienen algo. Y si no tiene un propósito espiritual, se deshacen de ello. ¿Sí? Lo regalan, lo transforman en dinero para poder hacer algo que sirva. La acumulación, ¿sí? Acumula clipot. Acumular cosas acumula negatividad. Lo mismo que el polvo. Cuando un lugar está sucio y tiene polvo, el polvo atrae a las entidades relacionadas con el Satán, con el ángel de la muerte. Por eso es que si tenés una madre o una esposa espiritual, seguramente es aquella que se enoja si hay mugre. ¿Sí? No lo puede soportar, porque las mujeres son mucho más sensibles a la energía que tiene el caos. Entonces, ¿qué hace Jacob? Regresa a buscar estas botellitas de aceite que cuando él las va a buscar no sabe para qué sirven, pero sabe que si las tenía es para algo importante. Y esas botellitas, como en el proceso de ir a buscar esas botellitas de aceite, Jacob pelea con el ángel de la muerte y termina ganando la pelea, ¿sí? Que hoy vamos a explicar de qué se trata esa pelea con el ángel de la muerte. Sus hijos deciden conservar estas botellitas de aceite como un souvenir de la victoria de Jacob contra el ángel de la muerte, y eso hace que las conserven a través del tiempo. ¿Sí? Que las conserven en Egipto, que cuando Moisés se va de Egipto y lleva al pueblo de Israel, alguien se encarga de llevar los huesos de Yosef y las botellitas de aceite que simbolizaban haber ganado contra el ángel de la muerte. Quiero que sepan que lo que voy a decir en esta clase de Zohar, hace por lo menos 15 años que tengo ganas de decirlo y no lo digo, pero este año lo voy a decir. Es más, les voy a decir desde cuándo hace que tengo ganas de decirlo. Desde el año 2007. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron? 9. 9 años. Ok. Entonces,
finalmente, porque guardaron esas botellitas de aceite y las preservaban en el templo, ¿sí? Porque eran tan valiosas, es que cuando los macabeos reconquistan el templo de Jerusalén, encuentran las botellitas que Jacob había, hacía 1000 años atrás, peleado contra el ángel de la muerte en el proceso de conseguirlas. Y hay muchas enseñanzas que tienen que ver con lo que ocurre entre la pelea de Jacob con el ángel de la muerte y más tarde el encuentro con Esav. Esta es la porción de la Torá donde aparecen los reyes de Edom, ¿sí? La famosa historia de los mundos anteriores a este mundo. Que si me preguntan a mí, alguien se encargó de sacarla del Zohar. En la historia del Zohar de esta semana está ligeramente mencionado el tema está la pregunta del por qué la Torá, después de que muere Isaac, solo después de que muere Isaac, cuenta a los hijos de Esav, que era otro de los hijos de Isaac, que eran gemelos, Jacob y Esav, y después enumera las generaciones de de Esav, cuando las generaciones de Jacob fueron contadas y los nombres de los hijos de Jacob son contados por la Torá mientras Isaac está vivo. Isaac se muere en esta misma parashá, en esta parashá se mueren todos, ¿sí? Temporalmente, en esta época de la historia, es cuando muere Rivka, pero Jacob no llega a ver a Rivka viva, es cuando muere Isaac, cuando se amigan Esav y Jacob, entierran juntos a Isaac, que muere poco tiempo después de que Jacob regresa a su casa. Muere Rachel. ¿Sí? Hay un montón de tzadikim que mueren en esta porción, y también muere Esav. Ahora, más allá de todas las lecciones que hay detrás de la relación entre estos dos hermanos y esta famosa pelea de Jacob con el ángel regente de su hermano, es decir, que Jacob se da cuenta que la forma que si no sirvió enviar estos ángeles es porque es un trabajo que él tiene que hacer, y que la forma de derrotar a Esav, o de que Esav no lo pueda matar, es simplemente derrotar al ángel de la muerte. ¿Sí? Si él está por encima del ángel de la muerte, no hay nada que Esav pueda hacer para lastimarlo. Con lo cual muchas veces nosotros pensamos que la pelea, porque a veces ya pasó mucho tiempo desde que tomamos el curso de iniciación a la Kabbalah, ya nos olvidamos la premisa básica de este juego, que es que nunca otro ser humano es tu enemigo. Los seres humanos son parte de un mismo equipo, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya gente poderosa que no sepa eso y que quiera perjudicar a otros seres humanos, ¿sí? No, una cosa no quita la otra, pero aquellas personas que pudieran llegar a ser perjudicadas por otro ser humano, si entienden a ese ser humano como un socio en el juego de la vida, cualquier beneficio que ese ser humano reciba, ellos también reciben. Hay una ley inamovible de cómo funciona este sistema, y es que a una persona que disfruta lo que otros tienen, disfruta porque otros tengan, jamás le puede faltar. ¿Sí? Incluso cuando aquel que tiene, aparentemente, tiene lo que tiene injustamente. Un gobernante que roba en un país
africano, ¿no? Porque en Latinoamérica no ocurre. ¿Sí? Una empresa que saca ventaja de los usuarios, no sé, una empresa de telefonía que cobra minutos extras por centavos a millones de personas, ¿sí? Y hay un dueño de la empresa que se beneficia. Que te dé satisfacción que esa persona tenga lo que tiene, de eso depende de que vos también tengas. En el momento en el que una persona juzga lo que otro tiene y dice no se lo merece, como esa otra persona es parte de la vasija del mundo infinito y nosotros somos parte de la vasija del mundo infinito, cuando el sistema escucha esa vibración es la vasija no se merece. Y como él también es vasija, al indignarse por lo que tiene el otro, se pone en una vibración de no merezco recibir. Es así. Es horrible, ¿eh? No digo que esté bueno. Es horrible, pero es así. No funciona de otra manera. Lo explica el Larí, pero a un nivel de detalle inmenso. Nunca pienses que lo que otro tiene es injusto. Sentí placer porque el otro tenga y vas a tener lo mismo. La misma cantidad de placer que te dé que alguien tenga miles de millones robados, va a hacer que vos también, sin tener que robarlos, tengas acceso a eso. Porque es una cuestión de afinidad de forma y atracción de iguales o repulsión de opuestos. Si te parece que hay humanos que no merecen tener, estás vibrando en la sensación de los humanos no merecen tener. Y como sos humano, no tenés. ¿Mm? Y una de las grandes, trucos, ¿sí? De los hackeos que tiene el sistema, que la gente no puede entender cómo puede ser que entonces gente que se maneja de una cierta característica, digamos esos gobernantes africanos, ¿sí? Que odian que otras personas tengan dinero, porque es muy común que en ese tipo de gobernantes abusivos odien que otras personas millonarias tengan dinero, esto, lo otro, lo que sea. Y uno se pregunta entonces, puede ser que esto no es cierto, que no funciona así. Esos gobernantes nunca quieren dinero. Lo que quieren es poder y siempre, siempre admiran el poder del otro, incluso cuando es un contrario. ¿Sí? No, siempre admiran el poder, no importa quién lo tenga. Y el hecho de que lo que ellos quieren y admiran es poder, reciben poder y ese poder conlleva grandes cantidades de dinero. Pero lo que buscan no es dinero, ¿sí? Lo que buscan es poder. Entonces, en la pelea tenemos que recordar, es decir, cuando tenemos una dificultad, la pelea es simple, pelean durante toda la noche, ¿sí? Y hay tiene un sentido el hecho de que la pelea sea durante toda la noche, ¿sí? En el momento de oscuridad. Y Jacob está lo más abatido en la pelea justo antes que salga el sol. Pero en el momento que aparece el sol, el ángel le dice, por favor, déjame ir. ¿Sí? En ese momento Jacob logra sobreponerse sobre el ángel y el ángel le dice, déjame ir, que está amaneciendo. Y Jacob le dice, no antes de que me bendigas. ¿Y cómo lo bendice? No le dice, ojalá que tengas muchos años de vida, ojalá que seas muy feliz, ojalá que tengas buena salud, te deseo que tus hijos sean buenos, te deseo mucho dinero. ¿Cómo lo bendice el ángel de la muerte
el ángel de la muerte, no es un ángel cualquiera, es el ángel de la muerte, lo bendice a Jacob y la bendición que le da es, muy bien, te voy a bendecir, tu nombre desde este momento será Israel. La primera vez que aparece el nombre Israel en la historia, aparece de la boca del ángel de la muerte, cambiándole el nombre a Jacob. ¿Podrá ser que toda esta historia es algo que físicamente ocurrió, que hubo una pelea y que esto, o esto es parte de una verdad cósmica, metafísica mucho más grande que una simple historia que es casi imposible de creer? El hecho es que esta batalla ocurre todas las noches, en todas partes del mundo, sobre todo cuando una persona sale al descubierto solo. Si hay una parte de las cosas que el Zohar explica acerca de esta porción es de que uno de noche no debe, y la clave de que no tengas calor es tomar té caliente. Mi bisabuela, la Babe Ite, vivían en el norte de Santa Fe y después también vivieron en el Chaco, y en pleno verano tomaba té caliente, caliente, y siempre decía, ¿cómo refresca el té? Entonces, elegí varias secciones del Zohar de esta semana, pero no sé si uno no debe de ir a lugares desérticos, en donde, por ejemplo, un campo en donde no crece, donde no se siembra cultivos, uno no debe de cruzar un campo árido de noche. Uno no debe de ir a una laguna de noche, no debe meterse al mar de noche, mucho menos solo. ¿Sí? Al mar es peligroso incluso con otras personas, pero solo... no. Vamos a lo mejor a leer un poco de eso. Ok, les leo primero esta sección, que es interesante, rápidamente. Dice, Veyavek quiere decir, ¿cómo se dice wrestle? Y lucharon, pero como vieron como la lucha en el piso, ¿sí? Dice, y luchó con un hombre durante toda la noche. Entonces el Zohar pregunta, dice, ¿por qué poner luchó? ¿Qué quiere decir Yavek? Y por cierto, en este lugar el río Jordán, que en todas partes de la Torah es llamado Jordán, en este lugar es llamado Yavok, que tiene la misma raíz. Dice, Rabbi Shimon contestó, es porque él vino del polvo. Polvo en hebreo se dice avak, que es por eso cuando digo de que luchó pero tirado en el piso, es cuando se lucha, se utiliza ese verbo en hebreo, cuando la pelea es en el suelo. ¿Sí? Dice, tal como ya fue explicado, el polvo tiene menos importancia que la tierra, puesto que en el polvo no crece nada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice, es que el polvo es un residuo. Y en el polvo no crece nada, no es como la tierra que da frutos.
acá viene toda una explicación de la diferencia que hay entre en los comentarios de Ravashlag, de la diferencia que hay entre esta manipulación del idioma les voy a decir en dónde exactamente, en Coelet, perdón, sí, en Coelet está escrito, todos somos tierra y a la tierra regresamos. Pero dice la palabra tierra, mientras que la Iglesia Católica, en su traducción de la Biblia, se encargó de decir, del polvo venimos y al polvo vamos. ¿Sí? Y hay toda una explicación acá de la relación que hay entre el concepto del polvo y el ángel de la muerte, porque nada crece en el polvo. Dejamos eso de lado, con lo cual vayan a sus casas y ¿cómo se dice? Despolven. ¿Cómo se dice? Es interesante porque en inglés el verbo de sacar el polvo se dice polvo. ¿Sí? Estoy buscando, esperen un segundito, estoy buscando una sección, ¿no? Pensé que la había anotado, quería leerles la sección para que entiendan lo peligroso que es esto de ir a un lugar desolado de noche, incluso en las ciudades. ¿Sí? Hay una avenida principal y hay un callejón y no hay nadie, literalmente no hay nadie en el callejón. ¿Por qué creen que da miedo entrar? ¿Sí? En los lugares en donde hay menos de 3 personas, se juntan los trabajadores del ángel de la muerte. ¿Sí? Se juntan entidades que son parte de los ejércitos, de estos 400 ejércitos del ángel de la muerte. Igual es poco relevante al mensaje en general. Creo que sí había una sección, acá esto. Cuando el Zohar explica que en estos lugares desolados y en el mar, y donde sea que no hay personas, y sobre todo en los lugares donde no crece, si es en el campo, pero que no hay cultivos, se juntan estas huestes del ángel de la muerte. Y dice que lo que hacen es andar por el mundo seduciendo, utilizan a otros humanos también para seducir a los hombres y para causar que se impurifiquen. Pero después está esta pequeña sección, el versículo 79 del Zohar de esta semana, que dice, cuando el hombre quiere purificarse, empieza diciendo, sin embargo, cuando el hombre quiere purificarse, el espíritu del mal es reprimido y pierde contra él. Y por eso está escrito, no sé en dónde está escrito esto, porque a veces suele tener la cosa, dice, y por eso está escrito, no hay mal que caiga sobre él, ni plaga que se acerque a donde él vive. Rabbi Yossi aclaró, dice, no hay mal que caiga sobre él, se refiere a que el Lamed Lamed, la parte femenina del Satán, del ángel de la muerte, que es lo que explicamos la clase de Zohar pasada, no tiene control sobre él. Tampoco ninguna plaga puede acercarse a donde él vive, se refiere a los demonios que tratan de
de dañarlo por donde sea que él vaya. Y ahora lo que es impresionante de todo esto es que dice, cuando el hombre quiere purificarse, no dice cuando el hombre hace algo para purificarse. Cuando el hombre tiene deseo de purificación, estas entidades no pueden con él, porque el deseo es lo que fabrica la vibración que repele o atrae a las personas. Pero hay algo mucho más profundo acerca de esta frase, que es que cuando el hombre desea impurificarse, aunque no lo haga, se impurifica. ¿Sí? Cuando el tipo piensa en qué bueno estaría ir a, no sé, a buscar una prostituta e ir a acostarse con ella, no hace falta que lo haga. El deseo es suficiente para que esa impurificación caiga sobre él. Porque no es porque estas son entidades cósmicas, no están envasadas en esa persona. No es, o sea, si tenés deseo de ir y hacer algo que es negativo, es lo mismo que hacerlo. Es más, andá y hacé lo que por lo menos te llevas el beneficio de un poquito de placer. Pero no pienses de que estás a salvo, porque lo que genera la atracción y la repulsión es tu nivel de vibración. Y tu nivel de vibración se determina por el deseo. Entonces, si la persona desea lo impuro viene a domicilio. ¿Sí? Tal vez la prostituta o el alcohol o lo que sea que te haría mal no va a venir a domicilio a menos que llames un delivery. Pero la negatividad que eso conlleva, sí. Y de la misma forma, cuando la persona desea, cuando está caído en el pozo y desea purificarse, también llega, esto lo leemos cuando el Zohar explica, cuando vengan alguna vez de vuelta a escuchar el curso Ser y Vivir Libres, en la primera clase decimos, leemos una sección del Zohar que dice de estos son los hijos de Israel que descienden a Egipto, ¿sí? Dice, y cuando la persona desea adhesión con Dios, desciende sobre él un primer pedazo de alma de Ruach. No tiene que ir a hacer una cosa en particular, solo tiene que desear. Cuando la persona desea conexión con el Creador, empieza a suceder. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos realmente a pensar que deseamos conexión con el Creador si no es porque sabemos que conexión con el Creador puede querer decir la solución a tal problema, entonces lo que en realidad quiero es la solución al problema? Entonces, bueno, sí, si no hay de otra, quiero conectar con la luz. ¿Para qué? ¿Por conectar con la luz o porque querés que se te solucione el problema? Y todos lo hacemos, de una medida o de otra, todos lo hacemos. Entonces, en el versículo 234 dice lo siguiente: ven y mira que después de que Isaac murió y Esav fue y estuvo a su lado, está escrito, y Esav tomó, esto es una frase de la porción de esta semana, Bereshit 36:6, dice, y Esav tomó a sus esposas de su hermano Jacob. Y al hacer esto, dice Rabbi Shimon, y al hacer esto, le dejó a Jacob tanto el capital como la ganancia, ¿sí? Tanto el capital como los intereses. Dice, en ese momento, Esav se sometió al ¿cómo se dice? Bondage, a la unión con Egipto. Perdón, dice, he relinquished. Dice, en ese momento, él se deshizo de la unión que tenían con Egipto.
que significa el capital. Y no estoy hablando de dinero acá, estamos hablando de poderes metafísicos, que significa el capital. Y por ende, también la ganancia, que es la herencia sobre la tierra de Israel. Dice, de hecho, Esav le vendió su parte de la cueva de Macpelá y de la tierra de Israel a Jacob. ¿Sí? Porque a Esav no le interesaba. Con lo cual, cuando vamos a la cueva de Macpelá, y a veces hay gente que, guías o lo que sea, lo he escuchado varias veces, y dicen, también es posible que esa otra tumba que está ahí atrás, que nadie puede llegar, que no llegan ni del lado árabe ni del lado judío, solo hay una puerta que entra alguien a limpiarla de vez en cuando, dicen, esa es la tumba de Esav. No es cierto, Esav no está enterrado ahí. Esa es la tumba del regente otomano que construyó el edificio, que de ganancia por haber construido un edificio y porque pensaba que él estaba a la altura espiritual de Abraham, Isaac y Jacob y todos esos, hizo que lo entierren ahí. Y la razón por la cual está cerrado el cuarto es para que la gente que visita el lugar no tenga contacto con una tumba que en realidad no es de un tzadik, ¿no? Dice, vengan y miren cuán grandiosamente fue acrecentada la porción de Jacob respecto a la de Esav. Dice, no solo que se incrementó, sino que sobre lo que Esav le dio, Jacob incrementó aún más. Dice, Jacob por esto continuó teniendo la herencia de sus padres, lo dice el Zohar, y de sus ancestros. ¿Hay más ancestros detrás de los padres? Abraham e Isaac. ¿Sí? Había algo que venía de Egipto, que estaba en la familia, de lo cual él se quedó y Esav no. Sí, algo ancestral para ese momento, porque tu papá nunca es algo ancestral, ¿no? Tu papá es lo inmediato, ancestral es algo, ¿sí?, mucho más viejo. Y así es que está escrito que se fue hacia otra tierra, hacia otro país, lejos de su hermano Jacob. Es decir, respecto a Jacob, Jacob expulsó al ángel de la muerte lejos de él. Dice, la razón por la cual lo hizo, dice Rabbi Shimon, es porque a Esav no le interesa. A Esav, a lo que simboliza a Esav no le interesa la herencia ancestral de la familia de Jacob. Ni tampoco su porción, ni tampoco su fe. Feliz es la porción de Jacob en este mundo y en todos los mundos, de quien está escrito, puesto que la porción del Creador, la porción de Hashem, es su pueblo. Y su pueblo son los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, su porción y su herencia. Es raro, ¿no? Esto es el versículo 2.34 y 2.35 del Zohar de esta semana. Al principio de la clase dije que este mes es uno de los meses en donde año tras año, tras año, tras año, la mayoría de la gente del mundo, si no todos, tal vez hay algunos pocos, se pierden la oportunidad de conectar
con uno de los poderes disponibles más grandes que hay en el universo, ¿sí? Que es la conexión con la energía del mes y con el planeta regente que es Júpiter, y más allá de que nosotros sepamos que es en realidad con la letra Gimel, la letra Gimel tiene valor numérico 3, ¿sí? ¿Por qué el planeta Júpiter es tan poderoso? Porque es el planeta que representa las 3 columnas. La letra que lo creó es la letra Gimel y es la diferencia entre los mundos caídos del caos, en donde se pensaba que las sefirot eran lineales y verticales, y lo que reveló Rabbi Shimon Bar Yochai en el comienzo del Zohar, en el Idra Rabbah, de que este mundo se sostiene por 3 columnas, la derecha, la izquierda y el centro. La cruz, ¿no? Y la culpa de que nos perdamos de lo que nos perdemos en el mes de marzo, generalmente, y en el mes de diciembre, la tienen los hijos de Edom, la tienen los hijos de Esab, ¿sí? Que no querían ninguna porción, inicialmente no querían ninguna porción de la sabiduría ni de la porción espiritual que tenía Jacob y su papá Isaac y su abuelo Abraham. Pero sí quería el poder, ¿sí? Una cosa indiscutible de Esab es que representaba a los mundos o lo que explica el Zohar, que representaba a los mundos del caos y que representaba el dominio sobre, o el intento del dominio sobre la humanidad para su detrimento, para la muerte. Hoy, y así es como eventualmente en el tiempo, Esab se convirtió en una de las naciones más grandes del mundo. ¿Sí? Los hijos de Esab son el Imperio Romano. Que en el Imperio Romano, no los italianos, ¿sí? Pero el Imperio Romano, Roma, ¿sí? Que hoy está circunscripto a un área mucho más pequeña, la ciudad, el país más pequeño del mundo y el más poderoso, ¿sí? En el año 300 de la era común, Constantino decidió crear una religión, ¿sí? Porque se le estaba yendo de las manos el poder sobre su propio pueblo. Decidió crear una religión y convocó para crear esa religión a líderes metafísicos y sabios espirituales de muchas naciones. ¿Sí? Era un tipo sumamente poderoso. Y a mí cada vez que viajamos a Israel, la gente me pregunta, contanos lo que se sabe en la Kabbalah sobre Cristo. ¿Sí? Sobre el personaje llamado Jesús, ¿sí? Yeshua, el Ari habla de él. Así que yo no voy a ser de los que dice no existió. La historia, los historiadores, históricamente y objetivamente dicen que Cristo no existió. Porque no hay ninguna prueba, alguna, de su existencia física en el mundo. Sobre todo porque habían al menos 2 docenas de historiadores contemporáneos a él de otros pueblos, ¿sí? Que también vivían en la tierra de Israel, que no escribieron esa misma historia. Si alguien hubiera hecho todo lo que supuestamente está escrito en el Nuevo Testamento y eso hubiera sido algo notable,
y no algo que cualquier Taná podía hacer, ¿sí? Los Tanaim, la gente que escribió el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, para que los admitieran a las reuniones, tenían que probar que podían resucitar muertos, que podían hacer llover, había una serie de milagros, no eran milagros, se necesitaba saber que era gente que tenía dominio sobre la fisicalidad para saber si valía la pena tomar en cuenta su opinión o no. Está escrito en el mismo Talmud, todos los Tanaim, que eran contemporáneos de Cristo, sabían hacer las mismas cosas que eventualmente se convirtió en las hazañas de esta nueva religión. Y lo cierto es que la mayoría del mundo está pasando el mes de diciembre perdiéndose una tremenda oportunidad, porque la verdadera oportunidad no está en el momento de Hanukkah cuando ocurre el milagro de las velitas, sino que está ahora, cuando uno puede pelear contra la muerte y ganarle. Estamos ocupados planeando la Navidad. Mil y tantos, no mil, 2600 años antes de Cristo, en Egipto, ¿sí?, había un salvador llamado Horus. ¿Saben qué día nació? El 25 de diciembre. ¿Saben qué le pasó? No, esperen. ¿Saben de qué nació? De una madre virgen. ¿Sí? ¿Qué hizo durante su vida? A los 30 años, a los 12 años se convirtió en maestro. A los 30 años fue anointed, ¿cómo se dice? Ungido, y comenzó a predicar y a hacer milagros. Pero un día lo crucificaron y estuvo muerto 3 días y resucitó y se fue al cielo. ¿Sí? En Grecia, 1600 años antes de Cristo, estaba Atis. Atis nació de una madre virgen el día 25 de diciembre, fue crucificado, estuvo 3 días muerto y resucitó. ¿Sí? Krishna, ¿sí? Krishna, los otros no sobrevivieron a esas religiones, pero Krishna, ¿sí?, nació el día 25 de diciembre de una madre virgen, también fue crucificado. ¿Sí? ¿Siempre es el 25 de diciembre? ¿Siempre está 3 días, 3 días muerto y después resucita? Y este señor, y por cierto, cada uno de estos salvadores en las distintas religiones tuvieron o 12 alumnos o 12 hijos. Indefectiblemente, todos tuvieron o 12 discípulos, llamémosle, ¿sí? Ellos eran el centro, el maestro, y 12 discípulos o 12 hijos. ¿Sí? Y después llega Jacob, que también es parecido. No lo voy a hacer demasiado largo, pero en el y da la casualidad que en ningún lugar del hemisferio sur existen estas historias. Solo en el hemisferio norte. Solo ocurrieron en países o en territorios del hemisferio norte. ¿Saben por qué? Los egipcios tienen cruz, ¿o no? ¿Sí? ¿Todos son crucificados estos tipos? ¿Y terminan detrás de ellos habiendo una cruz? La verdad detrás de todo esto es que hay un astro, rey, hijo de Dios. El Zohar lo dice. Había seleccionado una sección también, pero tengo un compromiso, no puedo quedar demasiado tiempo.
El Zohar también en esta parashá habla sobre la creación del sol y la luna, y de que en un principio fueron creados iguales. El sol, ¿qué es? La luz. La luna, ¿qué es? La vasija. Al principio la luz y la vasija eran iguales, eran infinitos. Pero la luna se quejó, dice el Zohar. ¿Y qué hizo Dios? La disminuyó. Tzimtzum, la ruptura de la vasija. ¿Sí? El Hijo de Dios en este mundo físico es el sol. Y ese sol viaja a través de 12 meses del año, de 12 hijos, 12 discípulos, 12 signos del zodíaco, y esos 12 signos en esa rueda están divididos en 4 con una cruz, porque hay 3 signos que corresponden a la primavera, 3 signos al verano, 3 al otoño y 3 al invierno. Y la razón por la cual hay una cruz es porque cada vez que el sol pasa por la cruz, hay un equinoccio o hay un solsticio. ¿Sí? La cruz determina el centro y la marca en el tiempo, en una cosa que es cósmica. El día 22 de diciembre es el peor día del año en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque es la noche más corta y hay una batalla histórica entre la noche y el día. ¿Por qué? Porque el bien y el mal, la noche y el día. El día es el momento en el que sale el sol y la gente entendía que el sol era lo que le daba vida al mundo. Entonces, como el sol es lo que le da vida al mundo, en el momento, ¿qué le pasa al sol? Termina de morir. La noche más corta del año en el hemisferio norte es el día 22 de diciembre. ¿Cómo? La noche más larga, perdón, del año, donde pareciera ser, ¿sí?, que el ángel que la muerte hay lugares en donde es casi todo el día de noche, cuanto más al norte uno va. Entonces, durante el día del 22, el 23 y el 24, se mantiene muerto. ¿Sí? Esos 3 días no cambia el ángulo del sol. Pero el día 25 nace el sol, nace el Hijo de Dios. Entonces, cuando Constantino necesitaba crear una religión y que la gente le creyera, tuvo que buscar una matriz que la gente lo sienta en el cuerpo cuando lo escuche. Y no quiere decir de que no haya existido un señor que se llamó Yoshua ben Yosef y que no haya sido un tzadik. ¿Sí? Pero que ese poder que creó Constantino en el año 300 y por los próximos 1600 años se encargó de matar a toda persona que no estuviera de acuerdo con eso, esa es la historia no es mi opinión. ¿Sí? Cruzadas, fue con la espada. Era la conversión o la muerte. ¿Sí? 1600 años. Sí, llega un momento en donde vas a Salta y decís, ¿cómo puede ser que un tipo totalmente indígena... ¿Y saben qué fue lo que me hizo cambiar de opinión después de 9 años y decir esto ahora? Que Stephen Hawking salió y dijo, Latinoamérica va a seguir siendo oprimida eternamente mientras crean en la Virgen María. Mientras se junten el día 8 de diciembre a celebrar la Virgen o el día 5 de diciembre en algunos otros países, mientras en Latinoamérica la gente siga creyendo en la Virgen, van a ser eternamente oprimidos por aquellos que fabricaron esa historia para oprimir a los pueblos. La pobreza es digna. ¿De dónde la pobreza es digna? El trabajo dignifica. Un trabajo digno dignifica. Trabajar como un esclavo mientras... ¿Alguno fue alguna vez al Vaticano? ¿Sí? Mientras otras personas, que son los que te dicen eso, ¿sí?, viven en un palacio hecho de oro, ¿sí? ¿Por qué no hay esa historia? Porque no ocurre eso el día 25 de diciembre. Porque acá es verano y son y porque... ¿sí? Pero
lo que hicieron fue encargarse de venir y joderlos con la historia. Venir, conquistarlos y imponerles la historia. ¿Saben por qué todos nacen de una virgen? ¿Sí? Porque el día 25 de diciembre, la constelación que está normalmente encima de perpendicular al ángulo perpendicular a la Tierra es la constelación de Virgo. ¿Sí? Y la estrella del sur aparece, sobre todo si uno va muy alto en el hemisferio norte, la estrella del sur aparece al amanecer, se la ve de día. ¿Sí? Y mientras se la ve de día, hay otras 3 estrellas que son llamados los reyes. ¿Sí? Esas 3 estrellas son históricamente llamadas, acá en Latinoamérica le llaman las 3 Marías. ¿Sí? Pero tradicionalmente fueron llamados los reyes. El ángulo de las 3 Marías o de los reyes con la estrella del sur apunta justo al lugar en donde sale el sol. Por eso hay una estrella que apunta al nacimiento. ¿Al nacimiento de qué? Del sol. ¿Sí? Y esto también quiere decir de que hay una energía especial de renovación y de crecimiento y de todo eso, pero si te quedaste enganchado en la mentira, ¿sí? Que hoy ya no es tan importante porque la misma gente que creó esa mentira, si hoy ya no crees en la mentira, seguís siendo su esclavo. ¿Sí? Porque si tenés una tarjeta de crédito en tu bolsillo y tenés algún tipo de crédito tomado, seguís siendo, es lo mismo que seguir yendo a que te mientan a la iglesia. Es lo mismo. La razón por la cual no nos importa tanto ya que vengas a la iglesia o no, es porque ya estamos en tu bolsillo o en tu e-banking. Es el mismo poder, es la misma. Y la verdad que después de ver la reacción de la gente en la clase de ayer y algunos comentarios que me llegaron, gente que escribió, me buscaron en Facebook y me escribieron, gente que ni siquiera son amigos míos de Facebook, pero me mandaron mensajes agradeciéndome por la clase de ayer. Dije, a lo mejor este es el año en el que hay que decirlo. Y hay que empezar a. Está genial si tienen ganas del día 24 de la noche, hacer una fiesta electrónica, si quieren, hagan. Sí, por lo menos algo que se diviertan, ¿no? Al menos no se impongan juntarse a pelearse con su familia. ¿Sí? Porque al final, entre la fiesta, el alcohol y esto y coso, como no se ven todo el año, aprovechan esa oportunidad para sacar a relucir amiguémonos. Estamos grandes, ¿no? Ya espiritualmente nosotros, si venimos todos los años a escuchar una clase de Zohar, si nos interesa la espiritualidad, si todo esto, y es entendible que cuando se creó, que se tuvo que armar la imagen de Krishna como tal, y no digo que esté mal, ¿sí? Porque si no había una herramienta mejor que una fábula, fíjense qué casualidad que generan esto ocurre hace 2000 años atrás. Abraham explicó todo esto en el Sefer Yetzirah, cómo funciona el funcionamiento de sí, a pesar de que no había telescopios, no había nada. Y lo primero que hace la iglesia, ¿qué hace? ¿Quiénes son los primeros que mata la iglesia? Los astrólogos. Declara que la astrología es un pecado. ¿Para qué? Para que nadie se entere que, o sea, si los pocos que hay, que son los que saben cómo funciona esto, ¿sí? Hay una ciencia, esto, lo otro, lo primero que hay que hacer, hay que deshacerse de ellos y enseñarle a la gente que la astrología Dios se enoja cuando estudias astrología, ¿sí? Es como brujerías.
Entonces, me pareció que todavía es lo suficientemente temprano, porque estamos a 13 de Kislev, y nos queda todavía más de la mitad de un mes milagroso para salir, pero para conseguir un milagro hay que lanús, salir de tu naturaleza, pero también salir un poquito de las estupideces que nos han hecho creer durante. Y sé que mucha gente que ve esta clase seguramente se va a ofender y va a pensar que es terrible, porque nosotros, es cierto, aceptamos que cualquier persona de cualquier religión venga a tomar una clase. La historia de Jacob es lo mismo. Es una pelea épica entre las fuerzas del universo, y sí es cierto que hay fuerzas de la oscuridad y de la luz, ¿sí? Y que si no hay otra forma mejor de explicárselo a la gente mundana, bueno, diseñarles una historia que cierre. En particular, la historia del catolicismo no está especialmente hecha para empoderar a la gente. Ese es el gran problema, ¿sí? Sé que hay gente que se lo va a tomar a mal y que tal vez hasta se ofenda, pero tiene que haber algunas personas. Yo se los advertí hace años cuando comenzamos con Kabbalah aplicada, que yo ya sabía que el negocio de decirle a la gente no se preocupen que Dios te va a ayudar y todo va a estar bien, ya lo habían tomado los rabinos y los curas, y ese negocio ya estaba tomado. Entonces el único negocio que me quedaba a mí para que la gente me escuche es decir la verdad. Y por algo esta verdad, el Zohar, estuvo 2000 años escondido de la gente. Y eso incluye la responsabilidad que tuvieron los líderes judíos no, esto sí es sagrado y es la verdad, pero no es para todos, ¿sí? Es solo para los eruditos. Es la idea de que la Kabbalah sea solo para aquellos que llegan a cierto nivel, es lo mismo que pasa cuando alguien llega al poder, ¿sí? Cuando alguien llega a ser presidente de un país, donde le viene y le dice, vení, sentate que ahora que sos el presidente, déjame que te cuente quién es tu jefe. ¿Sí? Hay históricamente una serie búsquenlo en internet, de fotografías sacadas a los presidentes de Estados Unidos el día antes y el día después de que reciben el debriefing, no sé cómo, la desclasificación de archivos que tiene que saber el presidente de Estados Unidos. Una persona asume como presidente de Estados Unidos, le dan una semanita para que se relaje y ponga su lapicera y sus cosas en el Oval Office, y después los llevan de viaje a Virginia, ¿sí? Y en Virginia, en Langley, los dejan entrar a los archivos de la nación y les cuentan de qué se trata ser presidente de Estados Unidos. Y hay fotos de todos los presidentes acá, porque eso ya es algo como hasta divertido, de las facciones de la cara de una persona el día antes y el día después de que se enteran, básicamente, para quién trabajan. ¿Por qué desde el 2007? Porque fue la primera vez que leí esto. No es porque pasó algo el 2007 que... Sí. Para Esav. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién trabajan los bancos, las empresas de seguro y las religiones? Para los descendientes de Esav, que no siempre están encarnados en un romano, por supuesto, porque hay leyes no es que es una cuestión, son esas almas, ¿sí? Son las familias que controlan el mundo, que si buscan un poquito van a saber quiénes son y cómo se llaman sus empresas, ¿sí? Todos trabajan para esa misma gente, solo que se alternan de vez en cuando el poder, y también permiten o no que en el año 2000, cuando digo de que cuando me enteré de todo esto, cuando viví en Perú,
vivía ahí por un puesto diplomático que tenía en una organización que supuestamente tiene que promover el comercio exterior de Latinoamérica hacia el mundo. Y esa organización es dependiente del CELA, que es un intento que se hizo hace muchos años de hacer como una Unión Europea. ¿Sí? El CELA iba a ser un mercado común latinoamericano. Y entre ellas, entre las instituciones que están debajo del CELA, hay una que se llama ALADI, que es la única que sí funciona, o sea, que funciona, que hace cosas, y el secretario general de ALADI es un señor de apellido Donofrio, que además de ser un tipo de toda una vida de carrera diplomática, es un tipo que estudió mucho metafísica y que participó en la creación del CELA, y se inició la idea de la creación del CELA desde un estudio que él hizo de cómo el Fondo Monetario Internacional manejaba las políticas latinoamericanas, causando efectos gatillo a través de implementar determinados préstamos a determinados tipos de gobiernos y de enviar una cosa que en Estados Unidos se lo conoce como financial hitmen. Mercenarios financieros. No, un hitman es un sicario, una persona que uno contrata para matar a alguien. ¿Sí? Son llamados sicarios financieros, ¿sí? que tienen el propósito de ir a gestionar a esos países determinados préstamos para que se construya infraestructura, que el pueblo de ese país tenga un poquito de trabajo durante unos meses mientras se construye esa infraestructura, pero que después tengan que pagar peajes y cosas para recuperar el dinero, mientras que el dinero de esa infraestructura se la dan para que construya la infraestructura a empresas del Carlyle Group, de los grupos financieros que son los que manejan estas pocas familias. ¿Sí? Entonces así fue como un día me enteré quién era Caperucita Roja y quién era el lobo, ¿no? Y en la mayoría de los casos escapa el efecto global, sí nos afecta a todos, sobre todo si vivís en un lugar como Latinoamérica, pero escapa el día a día de la gente, con lo cual uno pudiera, dentro de esa nube de Edom, de los mundos del caos, aprender a navegar y tener éxito. Pero navegar adentro de tus propias creencias, no hay nadie que te salve de eso. ¿Sí? Vos te podés salvar de una medida económica, pero de creer que todo se lo debes a la Virgen, de eso no hay quien te salve, más que vos mismo. O sea, si todo el poder está representado en esa, ¿no? Los descendientes de Jacob, o sea, nosotros, por ser así Sí. agrandada, ¿qué es la tarea? Más yo lo imagino como, es decir, no pelear con el poder, No. sino ser libre. Es desear la purificación. Es desear la purificación. Hoy la mayoría de la gente del mundo, por sobre todo, porque este diseño de los hijos de Edom está hecho especialmente para pelear con Jacob. No está hecho para... cuéntenme que alguno de los 1.500, hay 100, ¿no? O 1 millón, pero de los otros 1.500 millones de chinos, o de los 1.000 millones de hindúes, o de los 700 millones de africanos, cuéntenme quiénes de esas personas quieren lo que Edom tiene para ofrecer. Ni siquiera saben que existe. Lo que Edom tiene para ofrecer, Edom se lo vende a los hijos de Jacob. ¿Sí? Es el poder, es el poder, los bancos, los lujos, el que no me importe que otro se muera de hambre con tal de que yo tenga
una camisa más barata y pueda tener 2 camisas en lugar de una. ¿Sí? ¿Qué me importa si la ropa la hacen chicos de 5 años? Que le pegan si no hacen 5 camisas por día. ¿Sí? Si mi negocio es entre Esav y Jacob, no es entre... los otros son solo peones. ¿Sí? Nuestro trabajo es aprender a ser libre de eso. Y no solo eso, sino conquistar ese poder. No quiero leerlo porque me tengo que ir, y es larga la explicación, pero si lo buscan en el Zohar de esta semana, también hay una explicación que dice de que cuando llegue el momento, porque estamos en oscuridad, ¿sí? Porque también ¿quién era? ¿Platón fue el de la cueva? ¿Sí? La historia de Platón de la cueva también es... los filósofos también eran metafísicos. La historia de la cueva, que es en definitiva la historia detrás de la película Matrix, ¿sí? La base de cosas es la historia de Platón. La luz tiene que ser de a poco, tiene que ser un proceso gradual, pero estamos en el momento, estamos en una hora del día, por decirlo de alguna forma, en donde universalmente es 25 de diciembre. El sol está naciendo. ¿Sí? ¿Por qué se enojó tanto Moisés de que hubieran construido, o Dios, quien sea, de que hubieran construido una vaca? Porque la era de Tauro, que es el toro, ya se había acabado. Y lo que Moisés estaba haciendo, cuando los sacó de Egipto, dijo, bueno, yo los voy a sacar de Egipto, ¿sí? De esta magia que los tiene prisioneros, pero estamos entrando en la era de Aries, y la era de Aries es el carnero. Entonces, antes de que los saque, agarren un carnero y átenlo en las patas de la cama y sacrifíquenlo. Es como la bendición de Rosh Hodesh que hacemos nosotros. De la misma forma que hacemos Mevarjim HaHodesh, el Shabbat anterior, para tomar control de la luna, antes de que llegue la luna, lo que hizo Moisés, dijo, bueno, si vamos a salir y vamos a tener que ir a luchar con este pueblo que estuvo 200 años metido en un hervidero de brujos, lo primero que hay que hacer es que hay que desterrarles la influencia astral de la nueva era. Y no solo eso, sino que después los tipos van y hacen un dios de la era anterior. Entonces, ¿qué le dice este dios bíblico? Maten a todos los que hicieron el becerro. ¿Sí? No merecen estar vivos porque es traer la era anterior. Después llega la conquista romana a Coso justo en el cambio de la era de Piscis. Por eso la simbología de Cristo y el pescadito, que en realidad es un símbolo pagano, el Vesica Piscis, y todas las historias de que Cristo llega ¿Quiénes son las 2 primeras personas que reconocen a Cristo? 2 pescadores. Los primeros que le dan autoridad, y no pueden ser 3 pescadores o 4, no, son 2 hermanos pescadores. Y después el tipo va y con 2 pescados le da de comer a 500 personas. ¿No pueden ser 3 pescados? ¿No sería un milagro si fueran 3 pescados? Entonces cuando le preguntan, cuando está crucificado, y le preguntan, ¿cómo vamos a saber que volviste? Sigan al hombre que lleva el cántaro, ¿sí? La era de Acuario. Hay un trasfondo, y la historia esa, a Constantino, también lo jodieron. Porque Constantino lo que hizo, quería generar una religión, pero él no sabía cómo escribir tal documento. Y contrató gente que sí sabía, que esa gente lo que hizo con toda esa simbología fue esconder la verdad para que no le crean, para que aquel que se despierte el día 25 de diciembre y no aquel que lo duerman ese día durante todo un año más, ¿sí? Para que aquel que se despierte se dé cuenta. Por eso el que tenga ojos va a ver. ¿Sí? Y lo que va a ver es la verdad. Me tengo que ir. Gente, hasta la semana que viene.